En esta clase vamos a hablar de los lectores de huella de iPhone, que tienen una particularidad especial si los comparamos con otros lectores de huella que hay en otros dispositivos, como Samsung o otros teléfonos. ¿Cuál sería esa diferencia? Eso es, esa particularidad es que mientras en otras marcas y modelos, si se rompe o se nos pierde la huella, no hay ningún problema en sustituirlo por otra pieza que podamos conseguir en el mercado. En el caso de los iPhone esto no es así. Si se nos daña o se nos pierde el botón Home, que a su vez lleva también vinculada la huella, no vamos a poder recuperarla, a no ser en el caso de que se nos haya dañado, que intentemos recuperar ese flex, ¿vale? Entonces está asociado el lector de huellas, no la pulsación física o el switch. Si en iPhone 7 ya funciona diferente, tiene una respuesta áptica, pero si estamos hablando solo del lector de huellas, está completamente asociado al dispositivo, a la placa base en este caso. Sí, ni siquiera nos sirve, por ejemplo, conseguir u obtener otro botón flex original. De otro teléfono y ponérselo al que nosotros queremos reparar. Un ejemplo rápido, que si cogemos una pantalla, desmontamos dos iPhones completamente nuevos, originales, les cambiamos la pantalla porque la huella está conectada a la pantalla, ya no funcionará ni en uno ni en el otro. Eso es, la huella la vamos a perder por completo. Vale. ¿Por qué se rompen o se dañan lectores de huellas? Entonces, claro, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, hay que ser muy cuidadoso en las reparaciones. Se suelen dañar muchas veces simplemente en lo que es la apertura del teléfono, ya que lo hemos explicado en algún momento. Cuando introducimos la herramienta para abrir el teléfono, sabemos que los iPhones se abren por la pantalla. Si nos pasamos con la herramienta y lo introducimos más allá de 3-4 milímetros, es muy fácil que lleguemos con la herramienta al flex, si no somos lo suficientemente cuidadosos. Entonces, en ese caso, podemos dañar bien el propio flex o, en el caso de los iPhone 7, los componentes que van soldados en ese flex. Aquí tenemos en pantalla la imagen del chip U10, que este chip lo que hace, una de sus funciones es controlar la pulsación en el iPhone 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus. Y como podemos apreciar aquí, en la esquina superior izquierda está astillado. Este problema se ha debido a una apertura, seguramente en un cambio de pantalla. El técnico que ha ido a abrirlo no ha tenido en cuenta estos detalles que he comentado. Para abrir el teléfono es suficiente con introducir la herramienta 1 milímetro, 2 milímetros. Lo voy a enseñar ahora mismo, sí. Y también muchas veces pasa a la hora de montarlo, porque la protección metálica que hay encima está adaptada exactamente para que este IC quede debajo. Y si no colocamos correctamente la huella o a la hora de poner la protección no la colocamos correctamente, puede pasar exactamente lo que acabo de decir. Astillamos este IC y nos quedamos sin la pulsación. El lector de huellas va a funcionar, ya que es un IC, este IC no controla el lector de huellas. Correcto. Hay que dejarlo claro. ¿Me podrías cambiar a microscopio y vamos a ver cómo se desconectaría en un teléfono? Aquí tenemos la pantalla que acabo de retirar, la protección metálica que tiene encima, y vemos el lector de huellas y cómo está conectado. Un fallo típico y común que podemos encontrar es que este adhesivo se desprenda o de tantos cambios de pantalla ya no tenga suficiente pega y no se pega a la pantalla y este botón se mueve. Este movimiento es fatal para este flex. Muchas veces lo he encontrado roto o casi roto en esta posición porque el cliente le hace un movimiento en botón y acaba por dañar el flex por completo. Por lo tanto, si cambiamos un lector de huellas, si cambiamos la pantalla, sería muy aconsejable, si el adhesivo de esta goma no pega, sustituirlo, o si no, poner los puntos de adhesivo alrededor para que quede en su sitio. A la hora de desconectar o manipular, mi consejo sería utilizar una herramienta de plástico que hayamos cortado previamente, que lo hemos dejado así en forma de destornillador plano, por ejemplo, y utilizar esta técnica para desconectar el lector de huellas, porque de esta manera, si por ejemplo lo vemos en el iPhone 7, sería simplemente introducir la herramienta y hacer la palanca hacia arriba. De esta manera no estamos dañando ni estamos forzando el conector. Otro punto a tener en cuenta es que el botón va pegado, tiene adhesivo, tanto el botón como su flex. Por lo tanto,
Si no tenemos cuidado al despegar este flex, podemos hacer exactamente lo mismo, dañarlo. Mi consejo sería temperatura y un poquito de alcohol. Sí. Este botón seguramente se ha desmontado porque veo que el adhesivo no es muy fuerte, pero si no se despega, sería aplicarle un poquito de calor por la parte de abajo con cualquier pistola de aire o encima de una esterilla. Nunca hay que hacer fuerza, nunca hay que tirar del flex. Siempre le vamos a dar un poquito de calor, como bien dices. Eso es. Y luego trataremos de levantarlo. Si vemos que el botón se nos resiste y tenemos que hacer la mínima fuerza, volvemos a darle un poquito de calor hasta que cuando cojamos el flex con los dedos, no tengamos que hacer ningún tipo de fuerza para retirarlo. Y también es muy importante no trabajar este flex con pinzas metálicas y menos con punta. O cualquier otra herramienta metálica, porque con esas herramientas podríamos dañar, partir o cortar podemos el flex. pinzar el flex. Entonces, en resumen, tenemos un botón que no se puede sustituir y hay que tener el máximo cuidado posible con los botones, con los lectores de huellas de los iPhone. Por lo tanto, manipulación correcta y máximo cuidado a la hora de manipular este componente. Eso es, porque en un simple cambio de pantalla podemos dejar sin huella el teléfono.